sobre los engaños que el enemigo sugiere al pecador. Imaginemos que un joven reo de pecados graves se ha confesado y recuperado la divina gracia. El demonio nuevamente le tienta para que reincida en sus pecados. Resiste aún el joven, mas pronto vacila por los engaños que el enemigo le sugiere. A este le diré: Oh hermano mío, ¿qué quieres hacer? ¿Deseas perder por una vil satisfacción esa excelsa gracia de Dios que has reconquistado y cuyo valor excede al del mundo entero? ¿Vas a firmar tú mismo tu sentencia de muerte eterna, condenándote a padecer para siempre en el infierno? Y me responderá: No quiero condenarme sino salvar mi alma. Aunque hiciera ese pecado, lo confesaré luego. Ved el primer engaño del tentador, confesarse después, pero entre tanto se pierde el alma. Dime, si tuvieses en la mano una hermosa joya de altísimo precio, ¿la arrojarías al río diciendo: mañana la buscaré con cuidado y espero encontrarla? Pues en tu mano tienes esa joya riquísima de tu alma que Jesucristo compró con su sangre. La arrojas voluntariamente al infierno, pues al pecar quedas condenado, y dices que la recobrarás por la confesión. Pero ¿y si no la recobras? Para recuperarla es menester verdadero arrepentimiento, que es un don de Dios, y Dios puede no concedértelo. ¿Y si llega la muerte y te arrebata el tiempo de confesarte? Aseguras que no dejarás pasar ni una semana sin confesar tus culpas. ¿Y quién te ha ofrecido darte esa semana? Dices que te confesarás mañana. ¿Y quién te promete ese día? Dice San Agustín: El día de mañana no te lo ha prometido Dios. Tal vez te lo concederá, tal vez no, como sucedió a muchos que fueron sanos de noche a dormir en sus camas y amanecieron muertos. ¿A cuántos en el acto mismo de pecar hizo morir el Señor y los mandó al infierno? Y si hiciese lo propio contigo, ¿cómo podrías remediar tu eterna perdición? Persuádete, pues, de que con ese engaño de decir «después me confesaré», el demonio ha llevado al infierno millares y millares de almas, porque difícilmente se hallará el pecador tan desesperado que quiera condenarse a sí mismo. Todos, al pecar, pecan con la esperanza de reconciliarse después con Dios. Por eso, tantos infelices se han condenado y hecho imposible su remedio. Quizá digas: No podré resistir a la tentación que se me ofrece. Este es el segundo engaño que te sugiere el enemigo, haciéndote creer que no tienes fuerza para combatir y vencer tus pasiones. En primer lugar, menester es que sepas que, como dice el apóstol, Dios es fiel y no permite que seamos tentados con violencia superior a nuestro poder. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Además, si ahora no confías en resistir, ¿cómo tienes esperanza de lograrlo después, cuando el enemigo no cese de inducirte a nuevos pecados y sea para ti más fuerte que antes y tú más débil? Si piensas que no puedes ahora extinguir esa llama, ¿cómo crees que la apagarás luego cuando sea mucho más violenta? Afirmas: Dios me ayudará. Mas su auxilio poderoso te lo da ya ahora. ¿Por qué no quieres valerte de él para resistir? ¿Esperas acaso que Dios ha de aumentarte su auxilio y su gracia cuando tú hayas acrecentado tus culpas? Y si deseas mayor socorro y fuerzas, ¿por qué no se los pides a Dios? ¿Dudas tal vez de la fidelidad del Señor, que prometió conceder lo que se le pidiere? Como se dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, Dios no olvida sus promesas. Acude a Él y Él te dará la fuerza que necesitas para resistir a la tentación. Como nos dice el Concilio de Trento, Dios no manda cosas imposibles. Al dar el precepto, quiere que hagamos lo que pudiéremos con el auxilio actual que nos comunica, y si este auxilio no nos bastare para resistir, nos exhorta a que se lo pidamos mayor, que pidiéndole como se debe, nos lo concederá. Pero tú dices: El Señor es Dios de misericordia.
Aquí se oculta el tercer engaño comunísimo entre los pecadores y por el cual no pocos se condenan. Escribe un sabio autor que más almas envía al infierno la misericordia que la justicia de Dios, porque los pecadores, confiando temerariamente en aquella, no dejan de pecar y se pierden. El Señor es Dios de misericordia, ¿quién lo niega? Y sin embargo, ¿a cuántas almas manda Dios cada día las penas eternas? Es en verdad misericordioso, pero también es justo, y por ello se ve obligado a castigar a quien lo ofende. Usa de la misericordia con los que le temen, como se dice en el Salmo 102, versículos del 11 al 13, pero con los que le desprecian y abusan de la clemencia divina para más ofenderle, tiene que responder solo la justicia de Dios, y con grave motivo, porque el Señor perdona el pecado, mas no puede perdonar la voluntad de pecar. Dice San Agustín: El que peca pensando en que se arrepentirá después de haber pecado, no es penitente, sino que hace burla y menosprecio de Dios. Además, el apóstol San Pablo nos advierte en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que de Dios nadie se burla, y qué irrisión mayor habría que ofenderle como y cuando quisiéramos y luego aspirar a la gloria. Pero así como Dios fue tan misericordioso conmigo en mi vida pasada, espero que lo será también en lo venidero. Este es el cuarto engaño. De modo que porque el Señor se ha compadecido de ti hasta ahora, habrá de ser siempre clemente y no te castigará jamás. Antes bien, cuanto mayor haya sido su clemencia, tanto más debes temer que no vuelva a perdonarte y que te castigue con rigor apenas le ofendas de nuevo. Exclama el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 4. No digáis he pecado y no he recibido castigo, porque el Altísimo, aunque es paciente, nos da lo que merecemos. Cuando llega su misericordia al límite que para cada pecador tiene determinado, entonces le castiga por todas las culpas que el ingrato cometió. Y la pena será tanto más dura cuanto más largo hubiera sido el tiempo en que Dios esperó al culpado. Dice San Gregorio: si vieras pues, hermano mío, que a pesar de tus frecuentes ofensas a Dios aún no has sido castigado, debes decir: Señor, grande es mi gratitud, porque me habéis librado del infierno que tantas veces merecí. Considera que muchos pecadores, por culpas harto menos graves que las tuyas, se han condenado irremisiblemente, y trata además de satisfacer por tus pecados con el ejercicio de la paciencia y de otras buenas obras. La benevolencia con que Dios te ha tratado debe animarte no solo a dejar de ofenderle, sino a servirle y amarle siempre, ya que contigo mostró inmensa misericordia, a otros muchos negada. Pero tú dices: aún soy joven, Dios se compadece de la juventud y más tarde me entregaré a Él. Consideremos este quinto engaño. Eres joven, mas ¿no sabes que Dios no cuenta los años, sino los pecados de cada hombre? ¿Cuántos has cometido? Muchos ancianos habrá que no hayan hecho ni la 10ª parte de los que tú hiciste. ¿Ignoras que el Señor tiene determinados el número y medida de las culpas que a cada pecador ha de perdonar? Dice la Escritura en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 14. El Señor sufre con paciencia para castigar a las naciones en el colmo de sus pecados, cuando viniere el día del juicio. Lo cual significa que el Señor es paciente y sufre y espera hasta cierto límite. Mas no bien se colma la medida de los pecados que a cada hombre quiere perdonar, cesa el perdón y se ejecuta el castigo, enviando de improviso la muerte al pecador en el estado de condenación en el que éste se halle, o abandonándole a su pecado, que es pena peor que la misma muerte. Si tenéis una tierra de labor y la cercáis con setos, y a pesar de haberla cultivado muchos años y de haber hecho en ella gastos considerables, veis que con todo eso no os da fruto alguno, ¿qué haréis? La arrancaréis el cercado y la dejaréis abandonada. Temed que Dios no haga eso mismo con vosotros. Si seguís pecando, iréis perdiendo el remordimiento de conciencia. No pensaréis en la eternidad ni en vuestra alma.
perderéis casi del todo la luz que nos guía y acabaréis por perder todo temor. Pues ya con eso quitada está la cerca que os defendía. Ya llegó el abandono de Dios. Examinemos en fin el último engaño. Dices: verdad es que por ese pecado perderé la gracia de Dios y quedaré condenado al infierno. Puede pues suceder que me condene, mas también puede acaecer que luego me confiese y me salve. Concedo que así pudiera ser. Quizá te salves. No soy profeta y no me es dado asegurar con certidumbre que después de ese nuevo pecado no habrá para ti perdón de Dios. Mas no me negarás que si con tantas gracias como el Señor te ha concedido todavía vuelves a ofenderle, es sumamente fácil que para siempre te pierdas. Así lo patentiza la Sagrada Escritura. El corazón obstinado mal se hallará en sus postrimerías. Libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo 26. Los que proceden malignamente serán exterminados. Salmo 36, versículo 9. El que siembra pecados recogerá al fin penas y tormentos. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Os llamé y me rechazasteis. Yo también me reiré en vuestra muerte, dice Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos del 24 al 26. Mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo. Libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Así habla de los pecadores obstinados la Sagrada Escritura, y así lo exigen la razón y la justicia. Y sin embargo, dices que a pesar de todo quizá te salvarás. Repetiré que no es imposible, pero ¿no es tremenda locura confiar la eterna salvación a un quizá, y a un quizá tan poco probable? ¿Es negocio este de tan corto valer que podemos ponerle en tan grave riesgo? Sobre el abuso de la divina misericordia. Cuando lo ofendiste, hermano mío, podía el Señor enviarte la muerte, y sin embargo te esperó, y en vez de castigarte te colmó de bienes y te conservó la vida con su paternal providencia. Hacía como si no viera tus pecados a fin de que te convirtieses, como se dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículo 24. ¿Por qué tanta paciencia? Dios espera al pecador a fin de que se arrepienta, para poder de ese modo perdonarle y salvarle. Libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Dice Santo Tomás que todas las criaturas, el fuego, el agua, la tierra, el aire, por natural instinto, se aprestan a castigar al pecador por las ofensas que al Creador hace, pero Dios, por su misericordia, las detiene. Vos, Señor, aguardáis al impío para que se enmiende, mas ¿no veis que el ingrato se vale de vuestra piedad para ofenderos? ¿Por qué tal paciencia? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. rebelóse Adán contra Dios y ocultóse después, mas el Señor, que veía perdido a Adán, iba buscándole, y casi sollozando le llamaba: Adán, ¿dónde estás? Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9. Palabras de un padre que busca al hijo que ha perdido. Lo mismo ha hecho Dios contigo muchas veces, hermano mío. Huías de Dios y Dios te buscaba, ora con inspiraciones, ora con remordimientos de conciencia, ya por medio de pláticas santas, ya con tribulaciones o con la muerte de tus deudos y amigos. No parece sino que hablando de ti exclamara Jesucristo: Casi perdí la voz, hijo mío, a fuerza de llamarte. Salmo 68, versículo 4. Dice Santa Teresa:
Considerad, pecadores, que os llama aquel Señor que un día os ha de juzgar. ¿Quién es el que te llama? Un Dios de infinita majestad. ¿Y qué eres tú sino un gusano miserable y vil? ¿Y para qué te llama? No más que para restituirte la vida de la gracia que tú habías perdido. Pero Dios te ofrecía darte de nuevo su gracia en un momento, y tú la rechazaste. Y con todo, Dios no te ha abandonado, sino que se acerca a ti y te busca solícito, y lamentándose te dice: ¿Por qué, hijo mío, quieres condenarte? Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. ¿No sabes que la benignidad de Dios te convida a penitencia? Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Refieres en la parábola de la cizaña que, habiendo crecido en un campo esa mala hierba mezclada con el buen grano, querían los criados ir a arrancarla, pero el amo les replicó: Dejadla crecer, después la arrancaremos para echarla al fuego. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 29 y 30. Infiérese de esta parábola, por una parte, la paciencia de Dios para con los pecadores, y por otra, su rigor con los obstinados. Dice San Agustín que el enemigo engaña de dos maneras a los hombres: con desesperación y con esperanza. Cuando el pecador ha pecado ya, le mueve a desesperarse por el temor de la divina justicia, pero antes de pecar, le anima a que caiga en la tentación por la esperanza de la divina misericordia. Por eso el santo nos amonesta diciendo: Después del pecado, ten esperanza en la misericordia. Antes del pecado, teme la divina justicia. Y así es, en efecto, porque no merece la misericordia de Dios el que se sirve de ella para ofenderle. La misericordia se usa con quien teme a Dios, no con quien la utiliza para no temerle. Dice el abulense: El que ofende a la justicia puede acudir a la misericordia, mas el que ofende a la misericordia, ¿a quién acudirá? Difícilmente se hallará un pecador tan desesperado que quiera expresamente condenarse. Los pecadores quieren pecar, mas sin perder la esperanza de la salvación. Pecan y dicen: Dios es la misma bondad. Aunque ahora peque, yo me confesaré más adelante. Así piensan los pecadores, pero, oh Dios mío, así pensaron muchos de los que ya están condenados. Exclama el Señor: No digas, la misericordia de Dios es grande. Mis innumerables pecados con un acto de contrición me serán perdonados. Libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 6. No habléis así, nos dice el Señor. ¿Y por qué? Porque su ira está pronta como su misericordia, y su ira mira a los pecadores. Libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 7. La misericordia de Dios es infinita, pero los actos de ella, o sea, los de conmiseración, son finitos. Dios es clemente, pero también justo. Dijo el Señor a Santa Brígida: Soy justo y misericordioso, y los pecadores solo atienden a la misericordia. Escribe San Basilio: Los pecadores no quieren ver más que la mitad. Bueno es el Señor, pero además es justo. No queramos considerar únicamente una mitad de Dios. Dice San Juan Crisóstomo: Guardaos cuando el demonio, no Dios, os promete la divina misericordia con el fin de que pequéis. Añade San Agustín: Ay de aquel que para pecar atiende a la esperanza. ¿A cuántos ha engañado y perdido esa vana ilusión? Y como afirma San Bernardo: Desdichado del que abusa de la piedad de Dios para ofenderle más. Lucifer fue con tan asombrosa presteza castigado por Dios, porque al rebelarse esperaba que no recibiría castigo. El rey Manasés pecó, convirtiéndose luego, y Dios le perdonó. Mas para Amón, su hijo, que viendo cuán fácil había conseguido el perdón su padre, llevó mala vida con esperanza de ser también perdonado. No hubo misericordia. Dice San Juan Crisóstomo: Por esa causa se condenó Judas, porque se atrevió a pecar confiando en la benignidad de Jesucristo. En suma, si Dios espera con paciencia, no espera siempre,
pues si el Señor siempre nos tolerase, nadie se condenaría, pero la opinión más común es que la mayor parte de los cristianos adultos se condena. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Quien ofende a Dios fiado en la esperanza de ser perdonado, es un escarnecedor y no un penitente, dice San Agustín. Por otra parte, nos afirma San Pablo que Dios no puede ser burlado. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y sería burlarse de Dios el ofenderle siempre que quisiéramos y luego ir a la gloria. Quien siembra pecados no ha de esperar otra cosa que el eterno castigo del infierno, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8. La red con que el demonio arrastra a casi todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía, diciéndoles: pecad libremente, que a pesar de todo ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de veras se arrepiente, es grata a Dios, pero la de los obstinados le es abominable, como se dice en el libro de Job, capítulo 11, versículo 20. Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como provocaría al ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor, precisamente porque éste es bondadoso y amable. Dirá quizá alguno: puesto que Dios ha tenido para mí tanta clemencia en lo pasado, espero que la tendrá también en lo venidero. Mas yo respondo: y por haber sido Dios tan misericordioso contigo, ¿quieres volver a ofenderle? Dice San Pablo: de ese modo desprecias la bondad y paciencia de Dios. Ignoras que si el Señor te ha sufrido hasta ahora, no ha sido para que sigas ofendiéndole, sino para que te duelas del mal que hiciste. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Si vosotros no os convirtiereis, Él tensará su arco y lo preparará. Salmo 7, versículo 13. Mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo. Libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Dios espera, mas cuando llega la hora de la justicia, no espera más y castiga. Aguarda Dios al pecador a fin de que se enmiende, como se dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. Pero al ver que el tiempo concedido para llorar los pecados solo sirve para que los acreciente, válese de ese mismo tiempo para ejercitar la justicia, como se dice en el libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 15, de suerte que el propio tiempo concedido, la misma misericordia otorgada, serán parte para que el castigo sea más riguroso y el abandono más inmediato. Hemos medicinado a Babilonia y no ha sanado. Abandonémosla. Libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 9. ¿Y cómo nos abandona Dios? O envía la muerte al pecador, que así muere sin arrepentirse, o bien le priva de las gracias abundantes y no le deja más que la gracia suficiente, con la cual, si bien podría el pecador salvarse, no se salvará. Obcecada la mente, endurecido el corazón, dominado por los malos hábitos, será la salvación moralmente imposible, y así seguirá, si no en absoluto, a lo menos moralmente abandonado. Le quitará su cerca y será talada. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 5. Así Dios, cuando deja abandonado un alma, le quita la valla del temor, de los remordimientos de conciencia, la deja en tinieblas sumida y luego penetran en ella todos los monstruos del vicio, como se dice en el Salmo 103, versículo 20. Y el pecador, abandonado en esa oscuridad, lo desprecia todo. La gracia divina, la gloria, avisos, consejos y excomuniones, se burlará de su propia condenación, como se dice en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 3. Le dejará Dios en esta vida sin castigarle, y en esto consistirá su mayor castigo. Apiadémonos del impío, no aprenderá jamás justicia.
Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 10. Refiriéndose a este pasaje, dice San Bernardo: No quiero esa misericordia más terrible que cualquier ira. Terrible castigo es que Dios deje al pecador en sus pecados y al parecer no le pida cuentas de ellos. Diríase que no se indigna contra él y que le permite alcanzar cuanto de este mundo desea. Desdichados los pecadores que prosperan en la vida mortal. Señales de que Dios espera ejercitar en ellos su justicia en la vida eterna. Pregunta Jeremías en el capítulo 12, versículo 1 de su libro: ¿Por qué el camino de los impíos va en prosperidad? Y responde enseguida en el versículo 3: Congrégalos como el rebaño para el matadero. No hay pues mayor castigo que el de que Dios permita al pecador añadir pecados a pecados, según lo dice David en el Salmo 68, versículos 28 y 29. Ponles maldad sobre maldad, borrados sean del libro de los vivos. Acerca de lo cual dice San Belarmino: No hay castigo tan grande como que el pecado sea pena del pecado. Más le valiera a alguno de esos infelices que cuando cometió el primer pecado el Señor le hubiera hecho morir, porque muriendo después padecerá tantos infiernos como pecados hubiere cometido. Pues bien, hermano mío, cuando la tentación del enemigo te mueva a pecar otra vez, si quieres condenarte, puedes libremente cometer el pecado, mas no digas que deseas tu salvación. Mientras quieras pecar, date por condenado, e imagina que Dios decreta su sentencia diciendo: ¿Qué más puedo hacer por ti, ingrato, de lo que ya hice? Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 4. Y ya que quieres condenarte, condénate pues, tuya es la culpa. ¿Dirás acaso que en dónde está ese modo de misericordia de Dios? Ah, desdichado, ¿no te parece misericordia el haberte Dios sufrido tanto tiempo con tantos pecados? Posternado ante Él y con el rostro en tierra, debieras estar dándole gracias y diciendo: Misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Al cometer un solo pecado mortal, incurriste en delito mayor que si hubieras pisoteado al primer soberano del mundo. Y tantos y tales has cometido que si esas ofensas de Dios las hubieses hecho contra un hermano tuyo, no las hubiera éste sufrido. Mas Dios no solo te ha esperado, sino que te ha llamado muchas veces y te ha ofrecido el perdón. ¿Qué más debía hacer? Si Dios tuviese necesidad de ti, o si le hubiese honrado con grandes servicios, ¿podría haberse mostrado más clemente contigo? Así pues, si de nuevo volvieras a ofenderle, harías que su divina misericordia se trocara en indignación y castigo. Si aquella higuera hallada sin fruto por su dueño no los hubiera dado tampoco después del año de plazo concedido para cultivarla, ¿quién osaría esperar que se le diese más tiempo y no fuese cortada? Escucha pues lo que dice San Agustín. Oh árbol infructuoso, diferido fue el golpe de la segur, mas no te creas seguro, porque serás cortado. Fue aplazada la pena, pero no suprimida. Si abusas más de la divina misericordia, el castigo te alcanzará. Serás cortado. ¿Esperas por tanto a que el mismo Dios te envíe al infierno? Pues si te envía, ya lo sabes, jamás habrá remedio para ti. Suele el Señor callar, mas no por siempre. Cuando llega la hora de la justicia, rompe el silencio. Esto hiciste y callé. Injustamente creíste que sería tal como tú. Te argüiré
y te pondré ante tu propio rostro. Como se dice en el Salmo 49, versículo 21, te pondrá ante los ojos los actos de la divina misericordia y hará que ellos mismos te juzguen y condenen. Por cuanto la sentencia no es proferida luego contra los malos, los hijos de los hombres cometen males sin temor alguno. Libro del Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Si Dios castigase inmediatamente a quien lo ofendiese, no se viera sin duda tan ultrajado como se ve. Mas porque el Señor no suele castigar enseguida, sino que espera benignamente, los pecadores cobran ánimos para ofenderle más. Preciso es que entendamos que Dios espera y es pacientísimo, mas no para siempre, y que es opinión de muchos santos padres, de San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros, que así como Dios tiene determinado para cada hombre el número de días que ha de vivir y los dones de salud y de talento que ha de otorgarle, como se dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículo 21, así también tiene contado y fijo el número de pecados que le ha de perdonar. Y completo ese número no perdona más. Dice San Agustín. Lo mismo afirman Eusebio de Cesarea y los otros padres antes nombrados. Y no hablaron sin fundamento estos padres, sino basados en la Divina Escritura. Dice el Señor en el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 16, que dilataba la ruina de los amorreos porque aún no estaba completo el número de sus culpas. En otro lugar dice: No tendré en lo sucesivo misericordia de Israel. Me han tentado ya por 10 veces. No verán la tierra. Libro de los Números, capítulo 14, versículos 22 y 23. Y en el libro de Job se lee: Tienes selladas como en un saquito mis culpas. Libro de Job, capítulo 14, versículo 17. Los pecadores no llevan cuenta de sus delitos, pero Dios sabe llevarla para castigar cuando está ya granada la mies, es decir, cuando está completo el número de pecados, como se dice en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 13. En otro pasaje leemos: Del pecado perdonado no quieras estar sin miedo, ni añadas pecado sobre pecado. Libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 5. O sea, preciso es, pecador, que tiembles aún de los pecados que ya te perdonó, porque si añadieres otro, podrá ser que éste con aquellos completen el número, y entonces no habrá misericordia para ti. Y más claramente en otra parte dice la Escritura: El Señor sufre con paciencia a las naciones para castigarlas en el colmo de los pecados, cuando viniere el día del juicio. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 14. De suerte que Dios espera el día en que se colme la medida de los pecados y después castiga. De tales castigos hallamos en la Escritura muchos ejemplos, especialmente el de Saúl, que por haber reincidido en desobedecer al Señor, le abandonó Dios de tal modo que cuando Saúl, rogando a Samuel que por él intercediese, le decía: No volveré contigo, por cuanto has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado a ti. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Tenemos también el ejemplo del rey Baltasar, que hallándose en un festín profanando los vasos del templo, vio una mano que escribía en la pared: Mane, Tecel, Fares. Llegó el profeta Daniel y explicó así tales palabras: Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. Dándole a entender que el peso de sus pecados había inclinado hacia el castigo la balanza de la divina justicia. Y en efecto, Baltasar fue muerto aquella misma noche, como se dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículo 30. Y a cuántos desdichados sucede lo propio. Viven largos años en pecado, mas apenas se completa el número, los arrebata la muerte y van a los infiernos, como se dice en el libro de Job, capítulo 21, versículo 13. Procuran investigar algunos el número de estrellas que existen, el número de ángeles del cielo y de los años de vida de los hombres,
mas ¿quién puede indagar el número de pecados que Dios querrá perdonarles? Tengamos pues saludable temor. ¿Quién sabe, hermano mío, si después del primer ilícito deleite o del primer mal pensamiento consentido o nuevo pecado en que incurrieres, Dios te perdonará más? Dirá tal vez el pecador que Dios es Dios de misericordia. ¿Quién lo niega? La misericordia del Señor es infinita, mas a pesar de ella, ¿cuántas almas se condenan cada día? Dios cura al que tiene buena voluntad, como se dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Perdona los pecados, mas no puede perdonar la voluntad de pecar. Replicará el pecador que aún es harto joven. Eres joven, Dios no cuenta los años, cuenta las culpas. Y esta medida de pecados no es igual para todos. A uno perdona Dios 100 pecados, a otro 1000. Otro, al segundo pecado, se verá en el infierno. ¿Y a cuántos condenó en el primer pecado? Refiere San Gregorio que un niño de 5 años, por haber dicho una blasfemia, fue enviado al infierno. Y según la Virgen Santísima reveló a la bienaventurada Benedicta de Florencia, una niña de 12 años, por su primer pecado, fue condenada. Otro niño de 8 años de edad, también en el primer pecado, murió y se condenó. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 19, leemos que el Señor, la primera vez que halló a la higuera sin fruto, la maldijo y el árbol se secó. En otro lugar dijo el Señor: Por 3 maldades de Damasco, y por la 4ª no la convertiré. Profecía de Amós, capítulo 1, versículo 3. Es decir, no revocaré los castigos que le tengo decretados. Algún temerario querrá quizá pedir cuenta de por qué Dios perdona a tal pecador 3 culpas y no 4. Aquí es preciso adorar a los inefables juicios de Dios y decir con el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y con San Agustín: Él sabe a quién ha de perdonar y a quién no. A los que se concede misericordia, gratuitamente se les concede, y a los que se les niega, con justicia les es negada. Replicará el alma obstinada, que como tantas veces ha ofendido a Dios y Dios la ha perdonado, espera que aún le perdonará un nuevo pecado. Mas porque Dios no la ha castigado hasta ahora, ¿ha de proceder siempre así? Se llenará la medida y vendrá el castigo. Cuando Sansón continuaba enamorado de Dalila, esperaba librarse de los filisteos como ya le había acontecido, pero en aquella última ocasión fue preso y perdió la vida, como se narra en el libro de los Jueces, capítulo 16. Exclamaba el Señor: No digas, pequé, y qué adversidad me ha sobrevenido, porque el Altísimo, aunque sufrido, da lo que merecemos. Libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 4. O lo que es lo mismo, que llegará un día en que todo lo pagaremos, y cuanto mayor hubiera sido la misericordia, tanto más grave será la pena. Dice San Juan Crisóstomo: Más de temer es el que Dios sufra obstinado, que el pronto e inmediato castigo. Porque, como escribe San Gregorio, todos aquellos a quienes Dios espera con más paciencia son después, si perseveran en su ingratitud, más rigurosamente castigados, y a menudo acontece que los que fueron mucho tiempo tolerados por Dios mueren de repente sin tiempo de convertirse. Especialmente cuanto mayores sean las luces que Dios te haya dado, tanto mayores serán tu ceguera y obstinación en el pecado si no hicieres a tiempo penitencia. Porque mejor les era no haber conocido el camino de la justicia que después del conocimiento volver las espaldas. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y San Pablo dice en su carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4, que es moralmente imposible que un alma ilustrada con celestes luces, si reincide en pecar, se convierta de nuevo. Terribles son las palabras del Señor contra los que no quieren oír su llamamiento. Porque os llamé y dijisteis que no,
Yo también me reiré en vuestra muerte y os escarneceré. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos del 24 al 26. Nótese que las palabras yo también significan que así como el pecador se ha burlado de Dios confesándose, formando propósitos y no cumpliéndolos nunca, así el Señor se burlará de él en la hora de la muerte. El sabio dice además: Como perro que vuelve a su vómito, así el imprudente que repite su necedad. Libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 11. Dionisio el Cartujo desenvuelve este pensamiento y dice: Tan abominable y asqueroso como el perro que devora lo que arrojó de sí, se hace odioso a Dios el pecador que vuelve a cometer los pecados de que se arrepintió en el sacramento de la penitencia. Ve lo que te advierte, oh cristiano, nuestro Señor, porque desea salvarte. Hijo, pecaste, no vuelvas a pecar otra vez, mas ruega por las culpas antiguas que te sean perdonadas. Libro del Eclesiástico, capítulo 21, versículo 1. Y cuanto más hubieres ofendido a Dios, hermano mío, tanto más debes temer la reincidencia en ofenderle, porque tal vez otro nuevo pecado que cometieres hará caer la balanza de la divina justicia y serás condenado. No digo absolutamente, porque no lo sé, que no haya perdón para ti si cometes otro pecado, pero afirmo que eso puede muy bien acaecer. De suerte que cuando sintieres la tentación, debes decirte: ¿Quién sabe si Dios me perdonará más y me condenaré? Dime por tu vida, ¿tomarías un manjar si creyeras ser probable que estuviera envenenado? Si presumieras fundadamente que en un camino están apostados tus enemigos para matarte, ¿pasarías por allí pudiendo utilizar otra más segura vía? Pues qué certidumbre ni qué probabilidad puedes tener de que volviendo a pecar sentirás luego verdadera contrición y no volverás a la culpa aborrecible, o que si nuevamente pecares, ¿no te hará Dios morir en el acto mismo del pecado o te abandonará después? ¡Oh Dios, qué ceguedad! Al comprar una casa tomas prudentemente las necesarias precauciones para no perder tu dinero. Si vas a usar de alguna medicina, procurarás estar seguro de que no te puede dañar. Al cruzar un río cuidas de no caer en él, y luego, por un vil placer, por un deleite brutal, arriesgas tu eterna salvación diciendo: Ya me confesaré de eso. Mas yo pregunto, ¿y cuándo te confesarás? El domingo. ¿Y quién te asegura que vivirás el domingo? Mañana mismo. ¿Y cómo con tal certeza tratas de confesarte mañana, cuando no sabes siquiera si tendrás una hora más de vida? Dice San Agustín: ¿Tienes un día cuando no tienes una hora? Dios promete perdonar al que se arrepiente, mas no promete el día de mañana al que le ha ofendido. Si ahora pecas, tal vez Dios te dará tiempo de hacer penitencia o tal vez no. Y si no te lo da, ¿qué será de ti eternamente? Y sin embargo, por un mísero placer pierdes tu alma y la pones en peligro de quedar perdida por toda la eternidad. ¿Arriesgarías 1000 ducados por esa vil satisfacción? Digo más, ¿lo darías todo, hacienda, casa, poder, libertad y vida, por un breve gusto ilícito? Seguramente no. Y con todo, por ese mismo deleznable placer, quieres en un punto dar por perdidos para ti a Dios el alma y la gloria. Dime, pues, ¿estas cosas que señala la fe son altísimas verdades o no es más que pura fábula el que haya gloria, infierno y eternidad? ¿Crees que si la muerte te sorprende en pecado, estarás para siempre perdido? ¡Qué temeridad, qué locura condenarte tú mismo a perdurables penas con vana esperanza de remediarlo luego! Dice San Agustín: Nadie quiere enfermar con la esperanza de curarse. ¿No tendríamos por loco a quien bebiese veneno diciendo: quizá con un remedio me salvaré?
y tú quieres la condenación a eterna muerte, fiado que tal vez luego puedas librarte de ella. Oh locura terrible que tantas almas ha llevado y lleva al infierno según la amenaza del Señor. Pecaste confiando temerariamente en la divina misericordia. De improviso vendrá el castigo sobre ti, sin que sepas de dónde viene. Libro de Isaías, capítulo 47, versículos 10 y 11. Medios para alcanzar la salvación. Todos confesamos que hemos de morir, que solo una vez hemos de morir y que no hay cosa más importante que esta, porque del trance de la muerte dependen la eterna bienaventuranza o la eterna desdicha. Todos sabemos también que de vivir bien o mal procede el tener buena o mala muerte. ¿Por qué acaece, pues, que la mayor parte de los cristianos viven como si nunca hubiesen de morir, o como si el morir bien o mal importase poco? Se vive mal porque no se piensa en la muerte. Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículo 36. Preciso es convencernos de que la hora de la muerte no es propia para arreglar cuentas y asegurar con ellas el gran negocio de la salvación. Los prudentes del mundo toman oportunamente en los asuntos temporales todas las precauciones necesarias para obtener la ganancia, el cargo, el enlace convenientes, y con el fin de conservar o restablecer la salud del cuerpo, no desdeñan usar de los remedios adecuados. ¿Qué se diría del que, teniendo que presentarse en público concurso para ganar una cátedra, no quisiese adquirir la indispensable instrucción hasta el momento de acudir a los ejercicios? ¿No sería un loco el jefe de una plaza que aguardase a verla sitiada para hacer los abastecimientos de vituallas, armas y municiones? ¿No sería insensato el navegante que esperase la tempestad para proveerse de áncoras y cables? Pues tal es el cristiano que difiere hasta la hora de la muerte el arreglo de su conciencia. Cuando se echare encima la destrucción como una tempestad, entonces me llamarán y no iré, comerán los frutos de su camino. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos 27, 28 y 31. La hora de la muerte es tiempo de confusión y de tormenta. Entonces los pecadores pedirán el auxilio de Dios, pero sin conversión verdadera, sino solo por el temor del infierno que ya verán cercano, y por eso justamente no podrán gustar otros frutos que los de su mala vida. Aquello que sembrare el hombre, eso también segará. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8. No bastará recibir los sacramentos, sino que será preciso morir aborreciendo el pecado y amando a Dios sobre todas las cosas. Mas ¿cómo aborrecerá los placeres ilícitos quien hasta entonces los haya amado? ¿Cómo habrá de amar a Dios sobre todas las cosas el que hasta aquel instante hubiera amado a las criaturas más que a Dios? Necias llamó el Señor, y en verdad lo eran, a las vírgenes que iban a preparar las lámparas cuando ya llegaba el esposo. Todos temen la muerte repentina que impide ordenar las cuentas del alma. Todos confiesan que los santos fueron verdaderos sabios porque supieron prepararse a morir antes de que llegase la muerte. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Queremos correr el peligro de no disponernos a bien morir hasta que la muerte se avecine? Hagamos ahora lo que en ese trance quisiéramos haber hecho. Oh, qué tormento traerá la memoria del tiempo perdido y sobre todo del malamente empleado, tiempo de merecer que Dios nos concedió y que pasó para nunca volver.
qué angustias nos dará el pensamiento de que ya no es posible hacer penitencia, ni frecuentar los sacramentos, ni oír la palabra de Dios, ni visitar en el templo a Jesús sacramentado, ni hacer oración. Lo hecho, hecho está. Menester sería juicio sanísimo, quietud y serenidad para confesar bien, disipar graves escrúpulos y tranquilizar la conciencia. Pero ya no es tiempo. Libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6. Puesto que es seguro, hermano mío, que has de morir, póstrate enseguida a los pies del crucifijo. Dale fervientes gracias por el tiempo que su misericordia te concede a fin de que arregles tu conciencia y luego examina todos los pecados de la vida pasada, especialmente los de tu juventud. Considera los mandamientos divinos, recuerda los cargos y ocupaciones que tuviste, las amistades que frecuentaste, anota tus faltas y haz, si no lo has hecho, una confesión general de toda tu vida. ¿Cuánto ayuda la confesión general para poner en buen orden la vida de un cristiano? Piensa que esa cuenta sirve para la eternidad y hazla como si estuvieres a punto de darla ante Jesucristo juez. Arroja de tu corazón todo afecto al mal y todo rencor u odio. Quita cualquier motivo de escrúpulo acerca de los bienes ajenos, de la fama hurtada, de los escándalos dados, y resuelve firmemente huir de todas las ocasiones en que pudieras perder a Dios. Y considera que lo que ahora parece difícil, imposible te parecerá en el momento de la muerte. Lo que más importa es que resuelvas poner por obra los medios de conservar la gracia de Dios. Esos medios son: oír misa diariamente, meditar en las verdades eternas, frecuentar a lo menos una vez por semana la confesión y comunión, visitar todos los días el Santísimo Sacramento y a la Virgen María, asistir a los ejercicios de las congregaciones o hermandades a que pertenezcas, tener lectura espiritual, hacer todas las noches examen de conciencia, practicar alguna especial devoción en obsequio de la Virgen, como ayunar todos los sábados, y además proponer el encomendarte con suma frecuencia a Dios y a su Madre Santísima, invocando a menudo, sobre todo en tiempo de tentación, los sagrados nombres de Jesús y María. Tales son los medios con que podemos alcanzar una buena muerte y la eterna salvación. El hacer esto gran señal será de nuestra predestinación, y en cuanto a lo pasado, confiad en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que os da estas luces porque quiere salvaros, y esperad en la intercesión de María, que os alcanzará las gracias necesarias. Con tal orden de vida y la esperanza puesta en Jesús y en la Virgen, cuánto nos ayuda Dios y qué fuerza adquiere el alma. Pronto pues, hermano mío, entrégate del todo a Dios que te llama, y empieza a gozar de esa paz que hasta ahora, por culpa tuya, no tuviste. ¿Y qué mayor paz puede disfrutar el alma si cuando busques cada noche el preciso descanso te es dado decir: aunque viniese esta noche la muerte, espero que moriré en gracia de Dios? Qué consuelo si al oír el fragor del trueno, al sentir temblar la tierra, podemos esperar resignados la muerte, si Dios lo dispusiese así. Es preciso que procuremos hallarnos a todas horas como quisiéramos estar a la hora de la muerte. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice San Ambrosio: los que bien mueren son aquellos que al morir están ya muertos al mundo. O sea, desprendidos de los bienes que por fuerza entonces dejarán. Por eso es necesario que desde ahora aceptemos el abandono de nuestra hacienda, la separación de nuestros deudos y de todos los bienes terrenales. Si no lo hacemos así voluntariamente en la vida, forzosa y necesariamente lo haremos al morir. Pero entonces no será sin gran dolor y grave peligro de nuestra salvación eterna. Adviértenos además San Agustín. Ayuda mucho para morir tranquilo arreglar en vida los intereses temporales, haciendo las disposiciones relativas a los bienes que hemos de dejar,
a fin de que en la hora postrera solo pensemos en unirnos a Dios. Convendrá entonces no ocuparse sino en las cosas de Dios y de la gloria, que son harto preciosos los últimos momentos de la vida, para disiparlos en asuntos terrenos. En el trance de la muerte se completa y perfecciona la corona de los justos, porque entonces se obtiene la mejor cosecha de méritos, abrazando los dolores y la misma muerte con resignación y amor. Mas no podrá tener al morir estos buenos sentimientos quien no se hubiera en la vida ejercitado en ellos. Para este fin, algunos fieles practican con gran aprovechamiento la devoción de renovar cada mes la protestación de muerte, con todos los actos en tal trance propios de un cristiano, y después de haber confesado y comulgado, imaginando que se hallan moribundos y a punto de salir de esta vida. Lo que viviendo no se hace, difícil es hacerlo al morir. Examina pues, hermano mío, si tu corazón tiene apego todavía a alguna cosa de la tierra, a determinadas personas, honras, hacienda, casa, conversación o diversiones, y considera que no has de vivir aquí eternamente. Algún día, muy pronto, lo dejarás todo. ¿Por qué, pues, quieres mantener el afecto en esas cosas, aceptando el riesgo de tener una muerte sin paz? Ofrécete desde luego por completo a Dios, que puede, cuando le plazca, privarte de esos bienes. El que desee morir resignado ha de tener resignación desde ahora en cuantos accidentes contrarios puedan acaecerle, y ha de apartar de sí los afectos a las cosas del mundo. Dice San Jerónimo: Figuraos que vais a morir, y fácilmente lo despreciaréis todo. Si aún no habéis hecho la elección de estado, elegid el que en la hora de la muerte querríais haber escogido, el que pueda procuraros más dichoso tránsito a la eternidad. Si ya lo habéis elegido, haced lo que al morir quisierais haber hecho en vuestro estado. Proceded como si cada día fuese el último de vuestra vida, cada acción la postrera que hiciereis, la última oración, la última confesión. Imagínate que estás moribundo tendido en el lecho y que oyes aquellas imperiosas palabras: «Sal de este mundo». ¿Cuánto pueden ayudar estos pensamientos para dirigirnos bien y menospreciar las cosas mundanas? Bienaventurado el siervo a quien hallare su Señor así haciendo cuando viniere. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 46. El que espera la muerte a todas horas, aun cuando muera de repente, no dejará de morir bien.